La entrevista a la carta. Nos acompaña Mauricio Salem, presidente del directorio de Banecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Hola Gisela, ¿cómo está? Un gusto poder estar conversando con ustedes y a la orden. Entiendo que la tasa de morosidad de Banecuador fue del 22% en octubre, es decir, 10 veces mayor que la morosidad de la banca privada. ¿Cómo puede un banco con una tasa tan alta de morosidad condonar deudas de hasta $10,000? ¿No es duro para la situación de Banecuador? Precisamente, Gisela, lo que usted comenta es absolutamente cierto. De hecho, quiero solo para graficar, cuando nosotros asumimos esta administración del gobierno pasado, asumimos una morosidad de más del 25%. Y la morosidad de la nueva colocación de esta administración está en los niveles que usted indica del 2%. Eso es que la nueva colocación es colocación responsable con análisis de riesgos serios y definitivamente ni con la morosidad que tiene, ni con la nueva morosidad es factible después de haber hecho todas las corridas, después de haber hecho todas las consultas jurídicas, técnicas, financieras, no es posible jugar con los recursos de la gente, jugar con los recursos de los ciudadanos y ponerlos en riesgo producto de una legítima solicitud quizá de una organización social, pero que no está sustentada ni técnica ni jurídicamente, y eso imposibilita que esa parte de lo que se ha en su momento, que es analizar la viabilidad y posibilidad de poder acceder a una nueva condonación, más allá de los $3,000 que ya se dieron y que llegaron a $60 millones, no es posible atender a esa solicitud producto de que no tiene ningún sustento, ni técnico ni jurídico, y más allá de eso, podría poner en riesgo que a las puertas de una liquidación forzosa, si eso se acepta, y eso no lo vamos a permitir, porque los recursos de Banecuador no son del Estado, son de la gente, de los ciudadanos de la calle, y nosotros estamos aquí para cuidarlos. Ahora, ¿se ha cuantificado el monto que perdería de hacer esta condonación de deudas? Sí, el monto que abarcaría de los $3,001 a los $10,000 llegan casi a los $200 millones, que están provisionados. Sí, están provisionados. Eso da a notar que el banco tiene una sanidad financiera que permite poder solventar cualquier mala colocación que en su momento se haya hecho. Sin embargo, de ello, esas provisiones son reversibles el rato que yo recupero la deuda. Es decir, no son deudas irrecuperables. Yo no puedo disponer de esos recursos que son de la gente que confía en el banco y que deposita, de la madre soltera, de la que cobra el bono y deja su plata en el banco, de la que emprendedora del área rural, que hoy ya tiene un crédito al 1% a 30 años, de los 167,000 clientes que han sacado un crédito en este gobierno, que llega a $680 millones en créditos y que seguimos atendiendo a la base de la pirámide productiva. Es decir, tampoco es que nos cerramos a la banda y decimos, esa gente que vea cómo hace, le estamos dando una alternativa válida, valiosísima para que se reactive, que es que todos aquellos que están complicados en hasta $20,000, es decir, involucra a los que tienen 10,000, pueden acceder al alivio financiero. ¿Y en qué consiste? En que se vuelven clientes a uno, es decir, son sujetos a nuevos créditos. ¿Qué quiere decir? Que no pagan nada durante los 3 primeros años en gracia. Los 3 primeros años son de gracia total y los intereses que se hayan generado van al año 8, 9 y 10. Es decir, una verdadera reactivación. El que va a la condonación se condena. ¿Por qué? Porque tiene que firmar un documento en el que dice que su situación patrimonial tan deplorable que ha llegado a la situación en querer pedir una condonación. Y eso no lo va a reactivar. Y que no será sujeto de crédito más adelante. En ningún momento. Así es. No pueden acceder a un crédito más adelante porque definitivamente están reconociendo que su situación patrimonial y financiera es deplorable. Ahí se llega a una condonación. ¿Cuáles van a ser los criterios entonces para que alguien acceda a ese beneficio que usted ha llamado alivio financiero, no condonación de deuda? Simplemente solicitarlo habiendo estado vencido, teniendo problemas de pago, que es lo que estamos viendo. Gisela, es importante señalar que gran parte de esos créditos entre 3,001 y 10,000 de lo que hemos analizado no han pagado ni la primera cuota, es decir, sacaron el crédito y no pagaron la primera cuota. Es decir, nunca abonaron $1. Nos hace pensar que en algunos casos
y hay un informe de auditoría que tendrá que llegar a la... Que lo hicieron a sabiendas, sacaron ese crédito a sabiendas de que esto iba a pasar, iban a exigir la condonación. ¿Sabe con quién nos hemos encontrado? Con clientes que ni siquiera saben que estaban endeudados. Es decir, tomaron sus nombres. Entonces esto es criminal lo que se ha hecho. Eso es un delito. Autoridades de turno poder definir qué es lo que pasó. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de evidenciarlo y de ser responsables y prudentes en el análisis financiero del banco, que al fin del día es de los clientes que depositan su plata. Para que nos quede claro, Mauricio, el banco no tiene los recursos para costear la deuda de 25,000 clientes que entrarían a esta supuesta condonación. Son menos porque ya hemos aliviado financieramente a... ¿Cuántos son? ¿Verdad? Que no quieren la condonación. Entonces esto no es un tema que todo el mundo quiere la condonación. ¿Por qué? Porque, como le explicaba antes, lo que quieren es reactivar sus economías y les estamos dando la herramienta para que se reactive. Entonces son menos y cada vez van a ser menos porque van a caer en cuenta que realmente lo que ha habido es una campaña desinformativa en función de un capricho de alguien, no sé de quién, en función de una condonación que no tiene ningún sustento ni técnico ni jurídico, porque ni la misma ley lo permite, Gisela. Se ha hablado mucho y nosotros hemos guardado silencio prudente en que tenemos que cumplir la ley porque la ley dice hasta 10,000. La ley primero dice hasta 10,000, no dice que sean 10,000. Y segundo, la ley dice créditos irrecuperables. Y ningún crédito en Banecuador es irrecuperable porque la banca pública tiene hasta 20 años por cualquier vía para agotar todas las instancias. Ecuador fue recién conformado en el año 2016. Es decir, nosotros no por ley la capacidad ya de poder condonar hasta el año 2036 por la ley. Somos impedidos expresamente en condonar deudas de la banca pública. ¿Pero por qué se abrió a la posibilidad entonces del Estado, del gobierno, a como usted llamó, este capricho, o este pedido, o esta, yo diría, obligatoriedad que puso el movimiento indígena? No, el gobierno, abrió la posibilidad es decir, generó un acuerdo en el cual, con una corrida financiera responsable, se determinó que de $0 a $3,000 era viable. Y eso se ejecutó inmediatamente. Automáticamente fueron dados de baja. Hay muchos testimonios y del señor presidente de la FENOCIN, el que dice que sus amigos y sus allegados recibieron el mensaje de texto que su deuda estaba condonada. Yo particularmente he estado en territorio visitando a los condonados y realmente se logró un alivio a ese segmento de la población. Lo que se quedó fue en hacer un análisis de la viabilidad de lo que la ley contemplaba hasta 10,000 y es lo que hemos hecho. Nos hemos demorado el tiempo suficiente para agotar todas las instancias de ver de qué manera podríamos acceder a esa posibilidad. Pero ya vemos que el ministro de Economía también en una declaración hace pocos minutos en una rueda de prensa dijo que él no va a dar el aval porque no es viable financieramente. Aquí estamos manejando fondos públicos. Y sobre aquellos que accedieron... Y la feria de los recursos. Aquí estamos manejando fondos públicos y fondos del público, que eso es importantísimo. Con lo que ya se hizo, es decir, la condonación de las deudas de aquel sector hasta los $3,000, ¿verdad? Los que ya se incluyeron dentro de este beneficio, ¿eso quiere decir que ellos no podrán acceder a otro crédito que ha mermado la posibilidad de colocar nuevos créditos para la institución o no le ha afectado? Sí, bueno, en el caso particular fueron condonados todos, esa base, eran clientes que estaban realmente complicados en su economía. ¿Cómo se lo comprobó? ¿Perdón? ¿Cómo se lo comprobó que estaban complicados en su economía, que no contaban con las garantías para pagar? Por la cantidad de tiempo vencido por la condición de deterioro patrimonial que tenían en su base. Pero acuérdense que eso fue una solicitud de las mismas organizaciones sociales que exigían a cambio de firmar. Acuérdense que hasta la firma de la tranquilidad del país estuvo amenazada por la persona que hoy exige el tema. Entonces sí es un tema que en ese momento histórico del país se volvió una condición sine qua non, que era lo que Banecuador, y yo le puedo hablar como Banecuador, porque lo otro ya es un tema político que no me compete a mí analizar, yo le puedo decir que como Banecuador, hasta $3,000, toda la base que tenía, era viable poderla condonar. Y la condonamos. Ahora, hay que analizar caso por caso. Si hay alguien que viene con el ánimo de reestructurar y que estuvo condonado, hay la posibilidad de revertirlo. ¿Por qué no?
¿Por qué? Porque ya no existe la deuda, sí. Y además le queda eso en su historial crediticio. Eso queda en su historial crediticio, pero tampoco es digno de que sea una cadena perpetua financiera, porque no hay cadena perpetua ni siquiera para los crímenes de lesa humanidad aquí en el Ecuador. Eso no lo contempla la Constitución, pero sí va a tomarse un tiempo prudente en que se recomponga financieramente antes de poder acceder a un nuevo crédito. Mauricio, entonces usted me está diciendo... Ese es el problema que hay en las condonaciones, porque quedan registrados como un deterioro patrimonial importante. Ahora, usted me está diciendo, en resumen, que condonar las deudas hasta $10,000 no es el acuerdo al que llegó el gobierno con el movimiento indígena. Eso no está contemplado. A ver, yo lo que le puedo decir es que si fuera así de sencillo, se lo hubiera hecho en el mismo momento. No es el espíritu del diálogo y del acuerdo, que lo que yo te pido tienes que hacerlo. Lo que se exigía es que se analice lo que la ley permite, hasta lo que la ley permitiría. Y la ley es general, no habla para Ban Ecuador. Acuérdese, soy presidente del directorio de una institución de la banca pública. Y yo le puedo hablar como Ban Ecuador. Existen más instituciones de la banca pública que tendrá cada una que dar su versión, pero yo le puedo hablar por Ban Ecuador. Ban Ecuador, hoy en el día, ha hecho un análisis técnico jurídico responsable en el cual determina que ese pedido que se quedó a analizar en aquel momento, porque ese fue el acuerdo no fue instrumentar, fue seguir buscando los mecanismos para poderlo implementar. Y es lo que hemos hecho y por eso nos hemos demorado 2 o 3 meses. Y al día de hoy yo lo que le puedo decir es que yo como representante de la institución he recibido los informes del área técnica, de la gerencia general, del área jurídica, de la institución. Hemos hecho las consultas también jurídicas a los entes que nos tienen que dar algún tipo de pronunciamiento. Y lo que le puedo decir es que nosotros hemos cumplido con lo que se comprometió el gobierno en aquel momento de dar la viabilidad al tema, y lo que hemos encontrado es que definitivamente no es viable, Gisela, por provisiones al no recuperarlas. Yo estoy castigando el patrimonio del banco. Y además con el nivel de morosidad que existen en los créditos, tengo un dato aquí interesante. Dice, el valor promedio de los créditos en Ban Ecuador es de entre $7,000 y $10,000. Ban Ecuador ha colocado la mayor parte de sus recursos en microcréditos. Estos son préstamos para personas o negocios con ventas de hasta $100,000 al año. El 85% de su cartera corresponde a ese tipo de créditos que tiene una tasa de morosidad del 22%. ¿Por qué existe tanta morosidad en microcréditos? Bueno, eso también se analiza, y es importante también decirlo porque es un tema más técnico. Se analiza solamente el índice de morosidad y se lo compara con el sistema. Sin embargo, hay que reconocer que en ese segmento de crédito el riesgo es mayor y por eso las tasas no son como la tasa comercial o la tasa corporativa, donde si un banco se dedica solamente a colocar créditos corporativos con garantías reales, etcétera, la morosidad siempre va a ser más baja. De hecho, nosotros hemos mantenido hoy el promedio de crédito de Ban Ecuador desde que asumió el gobierno del presidente Lasso es de $4,800. Ese es el promedio, el ticket promedio de crédito. Hemos atendido $680 millones en 170,000 operaciones. Ahí está clarísimo que hemos democratizado el crédito y la morosidad no se ha incrementado, porque cuando asumimos, desde el año 2016 en adelante, que empezó Ban Ecuador a funcionar, la morosidad ha venido en alza permanente, nunca ha bajado, nunca se ha sostenido. Nosotros pero sigue siendo alta. Pero hacia la base y la hemos sostenido porque también hemos sincerado las cifras. Y eso es importante decirlo. No, antes se reestructuraban deudas con 0 abono a gente que no ameritaba reestructurar la deuda, sino ejecutarla a créditos de $250,000 para arriba, que hoy ya no existen en Ban Ecuador. Entonces lo que hicimos fue comenzar a poner una política de abono, si quieres reestructurar, y obviamente ahí las deudas comenzaron a caerse, pero es la manera de sincerar así banco y de hacer un banco mucho más sólido. ¿Y por qué no sinceran también la información hacia el movimiento indígena y sus diferentes organizaciones? Porque la FENOCIN ya está anunciando que va a hacer movilizaciones en 6 provincias de la costa por la falta de respuesta del gobierno. Ellos siguen esperando la respuesta. Usted ha sido muy claro, Mauricio, en decir que no es posible. Técnicamente no se puede condonar deudas hasta $10,000. Es prácticamente imposible, los van a quebrar. Entonces, ¿por qué no se lo dicen de una vez? Así es. Bueno, esto obviamente, Gisela, ustedes son uno de los primeros medios que están conociendo este informe, que es un informe técnico sustentable, sostenible, jurídica y financieramente. Son uno de los primeros medios porque, como le decía, nos hemos demorado mucho por llegar
a tratar de acceder a lo máximo posible. Y ha sido inviable, el ministro hoy lo ha comunicado. Yo como banco... Pero Mauricio, usted me acaba de decir que la tasa de morosidad del 22% no es de ahora, que viene desde hace años. Entonces, con esa tasa de morosidad, impensable ni siquiera dialogar o conversar o analizar. Bueno, había que analizarlo igual porque no podemos tomar decisiones si no tenemos los informes técnicos y jurídicos. Y eso es lo que hemos esperado, tener los informes técnicos y jurídicos. Ya la parte del manejo con la FENOCIN o con alguna organización que sea, es más yo político. con mucha gente de la FENOCIN que no quiere la condonación. De hecho, hoy día me he reunido con un grupo muy grande que no está a favor de esas solicitudes. Entonces, ellos mismos no están de acuerdo en lo que quieren. Lo que yo le puedo decir es que eso es un tema político que tendrá que manejarse desde el ámbito político y yo asumo que han de estar preparando alguna comunicación al respecto porque yo le hablo desde mi realidad. Banecuador, y Banecuador viable no es para dar un tipo de condonaciones de esas porque yo actualmente manejo dinero de la calle, de la gente, y hoy no puedo darme el lujo de esos recursos comenzar a feriarlos como kermés, como tómbola, porque definitivamente no existe ningún informe ni técnico ni jurídico que diga lo contrario. En ese sentido, yo le soy muy, muy honesto y muy transparente. Se lo he sido al presidente de la República también, y él obviamente conoce estos informes, de que hemos hecho los esfuerzos más grandes para poder acceder a esos pedidos, pero la responsabilidad nos lleva. Cuando usted pide algo, usted espera una respuesta. Mauricio, le agradezco... Esfuerzo como Banecuador al máximo para poder dar una respuesta positiva, pero lamentablemente no es viable. Le agradezco esa sinceridad y esa honestidad, pero creo que se han demorado mucho en dar esa información. Era importante hacerlo de una vez. Hoy ya nos enfrentamos a marchas debido a esta situación, pero esperemos que lo entiendan. Los datos técnicos son lo importante y creo que espero que las organizaciones indígenas entiendan la situación. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Y solamente para terminar, yo sí debo diferir en ese criterio porque estamos en implementación de todos los acuerdos. Los acuerdos no pueden implementarse de un momento a otro. Y esa parte de la implementación es la análisis prudente de las cosas. Y en ese sentido yo creo que tampoco había fecha determinada. Las fechas y los plazos los comenzaron a poner la contraparte o las personas que pedían o exigían estas situaciones. Y nosotros hemos tenido que actuar de manera responsable y ágil. Yo creo que más bien ha sido una respuesta muy oportuna en el sentido de ya no seguir permitiendo que sigan pidiendo más cosas que son realmente inviables y adicionalmente un poco más también de respeto tener con la gente que viene pagando sus deudas de manera puntual. Nosotros tenemos que ser muy claros, hay mucha gente que honra sus obligaciones porque definitivamente... Creo que ese es el punto, ¿no? No se debió permitir nunca que se excedan en sus pedidos y que por poco y nos tengan ahorcados a todo el país por sus exigencias, ¿no? Pero eso debió haber sido, insisto, un poquito antes. Pero en todo caso, gracias por la información, importante conocer esos detalles. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias a usted, un abrazo. Una buena tarde. Mauricio Salim, presidente del directorio de Banecuador.